Las opiniones y comentarios generados por los directores, periodistas, invitados o personajes en el siguiente programa no son responsabilidad del Canal 2 de Alpavisión. Canal 2, orgullosamente opita para que vea. Muchísimas gracias, amable televidente. Bienvenido a esta nueva emisión del Club de la Cultura Alpavisión, un programa donde pretendemos a través de nuestros artistas, nuestros escritores, nuestros poetas y la gente que hace cultura en el Huila, transmitirle un espacio de creatividad y de mucha huilensidad. Hoy vamos a tener un invitado muy especial, escritor, magistrado, pero por sobre todo que escribe para los niños, para las nuevas generaciones, para la infancia, y por eso se ha ganado un espacio en la literatura y en la cultura del Huila. Se trata del magistrado Enrique Duzán. Con él vamos a hablar en unos minutos. Bienvenidos al Club de la Cultura Alpavisión. Como lo hemos dicho, está con nosotros el magistrado presidente del Tribunal Superior del Huila y escritor Enrique Duzán. Magistrado, bienvenido al Club de la Cultura Alpavisión. Ever, muchas gracias por la invitación, con la aclaración que soy magistrado del Tribunal Administrativo del Huila. Muy bien. A propósito de eso, ¿cuál es la diferencia entre un tribunal administrativo y un tribunal superior? El Tribunal Administrativo se encarga de dirimir las controversias de los ciudadanos, de los particulares con el Estado, mientras que el Tribunal Superior fundamentalmente de los particulares entre sí, en pocas palabras. Correcto. ¿Y cómo una persona dedicada a las letras, a la parte del derecho, llega a la abogacía, llega al derecho, llega a estos temas tan judiciales? Bueno, nosotros, nuestra formación nos lleva a que esa cultura jurídica pues se plasme fundamentalmente en la cotidianidad de nuestras decisiones y en que todos los días estemos leyendo, estemos creando decisiones judiciales. Y eso conlleva que una vez nosotros tenemos nuestros hijos, pues se nos despierta ese ánimo de padres y nos toca volvernos excelentes padres y hay que entretener los hijos, y de ahí surgió en que tenía que leerle cuentos, inventarle cuentos, historias a mis hijos, inicialmente a mi hijo mayor, y digamos que por ahí empezó esto del ánimo de la literatura. Y empezó hace exactamente 20 años, cuando en un concurso nacional que organiza la rama judicial del país, usted resulta destacado con un primer cuento. ¿De qué se trató ese cuento? ¿Cómo se llamó? Y su primera publicación hace exactamente 20 años. Sí, digamos que cuando mi hijo Juan José tenía 2 años, necesitaba entretenerlo, era la época en que no había energía por aquello del apagón, y en consecuencia estaba muy inquieto, decidí inventarle un cuento que en su momento lo denominé La gotita de agua que quería alumbrar con un bombillo. Digamos que yo lo inventé y mi señora lo escribió, porque fue tan bueno el cuento que ella me lo escuchó y dijo, ¿y por qué no lo escribes? Entonces le dije, si tú lo escribes, pues yo te lo dicto. Indudablemente yo le dictó, ella lo escribió a mano. Ella me dijo, si tú envías ese cuento a alguna parte, seguramente ganará. Efectivamente, el año siguiente hubo un concurso de la cooperativa de la rama judicial, lo envié, no fue ganador porque lo declararon fuera de concurso, fue tan bueno que lo declararon fuera de concurso, y ese cuento fue publicado en esta seccional con los dibujos de un gran amigo y pintor y artista, Hernando Monge. Se llama La gotita de agua que quería alumbrar como un bombillo. Estamos hablando de hace 20 años, estimados televidentes, y ya desde esa época estaba la intención por la naturaleza, por la conservación del recurso medioambiental que marcaría la vida de nuestro escritor invitado de hoy. De eso vamos a hablar, porque ese primer libro, ese primer cuento, dio toda la oportunidad para que vinieran luego otras obras, no solo para sus hijos, sino para nuestros hijos. Ya regresamos al Club de la Cultura Alpavisión.
Alpavisión sigue premiando a sus usuarios. Por eso en este mes de abril los niños son los protagonistas y Alpavisión entregará un computador portátil. ¡No! ¿Un computador portátil? No. Son dos espectaculares portátiles que se sortearán el próximo 28 de abril. Recuerda que estos portátiles podrán ser de ustedes, nuestros niños, porque Alpavisión en el mes de abril lleva a los niños en el corazón. Seguimos en el Club de la Cultura Alpavisión con el magistrado Enrique Duzán. Luego de la gotita que quería hacer alumbrar como un bombillo, vinieron otra serie de libros. ¿Cuáles fueron esos, magistrado? Bueno, yo seguí inventando cuentos a mis hijos y al tener algún buen número, escogí algunos de ellos y en consecuencia publiqué el libro Semillas de Sol. Es un libro donde el primer cuento es la gotita de agua que quería alumbrar con un bombillo. Y recoge otros y en consecuencia recopilé algunos de ellos y lo publiqué y tuvo cierto impacto porque en el Huila no existía el libro para niños y prácticamente ese fue uno de los primeros textos en ese sentido. Yo le digo a mis estudiantes es un excelente texto porque yo lo escribí, pero reconozco que indudablemente en esa época no escribía como seguramente ahora lo hago un poco mejor. Todavía me falta mucho, pero en ese ánimo de entretener a mis hijos, pues por lo menos ha servido también para entretener a otros. Correcto. Sigue esa producción literaria, gracias a la acogida que tiene usted, se da esa presentación y esa ayuda literaria que comienza a crecer. ¿Cuáles son esos otros libros que siguen surgiendo? Usted también escribe para la Navidad, para los niños, para todas las generaciones. Sí, como mis hijos me pedían ya más cuentos, en alguna oportunidad entonces escribí recopilando también algunas historias, este texto que se llama Papi, ¿me cuentas un cuento? Y en consecuencia, ahí van varias de las historias inspiradas también en mis hijos, Alejandra del Mar, Juan José, Diana Lorena, siendo mayor Juan José. Y en cuanto a las historias de Navidad, pues... es precisamente este libro, Aroma de Navidad, que aunque pues estemos en cualquier época del año, siempre es factible, siempre agradable. ¿Qué se relata aquí en este cuento, en este libro? En ese texto recopilo también algunos de los cuentos que suelo leer en la Navidad, para entretener la Navidad de mi casa, de mis familiares y también de mi conjunto y de mi barrio, pues casi siempre he leído algunos cuentos, de tal manera que allí recopilo algunos textos que han sido leídos en las Navidades. Son temas fundamentalmente navideños, pero que han sido leídos en cualquier época, como lo dices tú, Weber. Estamos en el Club de la Cultura Alpavisión con el magistrado Enrique Duzán, escritor de literatura infantil. A propósito de la literatura infantil, después de 20 años de estar usted en contacto, de empezar a hablar por sus hijos, ¿cómo piensa que se ha evolucionado en este tema en el Huila? Bueno, ya vemos que hay mucho más interés en este tema y vemos que muchas personas no solamente están leyendo esta clase de literatura, sino que están pretendiendo publicar. Le veo un futuro de mucho éxito, no solamente en el Huila, en Colombia y en el mundo. Usted se acaba de enterar que recientemente se celebró un encuentro iberoamericano de literatura infantil, porque ese tema es básico en la literatura. Hay una gran discusión de si es literatura diferente, si no es literatura, pero la literatura dirigida especialmente a los niños, a los infantes, es básica para la formación de ellos. De eso doy muy buena fe en relación con mis hijos. Así es, y por eso el canal Alpavisión ha abierto este espacio, el Club de la Cultura, y usted se puede estar en contacto con nosotros a través de la línea telefónica, a través de nuestro correo clubdelaculturaalpavisión@gmail.com, a través de Twitter, @cultura Neiva en mayúscula, y a través de nuestra línea telefónica. A todos nuestros televidentes que nos llamen, que se pongan en contacto, que nos escriban, le vamos a estar regalando un libro de un escritor del Huila, de Pastor Polanía. Se llama Poemas, el baile de las iguanas. Es un libro que su autor no ha querido compartir y que lo vamos a estar regalando entre nuestros televidentes. Ya regresamos al Club de la Cultura Alpavisión.
¡Golazo! Por Alpavisión podrá disfrutar lo mejor del fútbol profesional colombiano. En el canal 65, ¡viva la emoción del fútbol! Hoy voy a sudar la camiseta. Quiero dejar en alto mi bandera. Muchísimas gracias a todos ustedes por permanecer en la sintonía del Club de la Cultura Alpavisión. Pero el magistrado, como le decíamos al principio, también es en su rama jurídica, en su trabajo profesional, también ha destacado en la parte de la escritura y ha elaborado una serie de textos que le sirven también a futuros abogados, a gente relacionada con esta rama. ¿De qué se trata, magistrado? Bueno, inicialmente escribí el opúsculo sobre la historia del Tribunal Contencioso Administrativo del Huila, dado que no conocíamos de dónde veníamos y en consecuencia cuando no se conoce de dónde venimos, pues no sabemos para dónde vamos. En el año 90 publiqué este texto sobre la historia nuestra en lo contencioso administrativo. Como mis estudiantes requerían un manual para efectos de cómo elaborar demandas y algunos de nuestros abogados, realicé también este texto sobre cómo elaborar una demanda exitosa en lo contencioso administrativo. Es un texto que se agotó rápidamente en 2 ediciones y ya debo sacar una nueva según me han pedido a gritos. También publiqué hace unos 2-3 años sobre el Día de la Justicia que se celebra el 17 de diciembre de cada año. Para mí como juez pues es bien importante ese día y en consecuencia me pareció interesante que todos los jueces de Colombia conocieran por qué este día. Y ha tenido también una gran acogida porque no se sabía la razón de ser del Día de la Justicia. Son algunos de mis textos jurídicos que he publicado. Correcto, entonces, escritor, magistrado, docente universitario en la Universidad Subcolombiana, formador de nuevas generaciones a través de los cuentos y de nuevas generaciones a través también del derecho. Magistrado, muchísimas gracias y la invitación que usted le hace a la gente del Huila para que nos acerquemos a la cultura, para que nos acerquemos a los libros. Indudablemente, si no leemos, nos quedamos atrasados. Damos fe de que la literatura nos hace grandes. Por eso hay que leerle desde la cuna, desde el vientre, a nuestros hijos. Y todos los días ellos aprenden a leer, a escribir, a pensar en grande. Nosotros los huilenses tenemos mucho futuro en todos los campos y así debemos hacerlo. Uno de ellos, la literatura. Yo los invito a que seamos grandes en estos campos. Y nos acaba de llegar también una invitación del Museo de Arte Moderno del Huila, que funciona en el 3er piso de la Biblioteca Departamental José Eustacio Rivera. Acaba de abrirse la exposición Escepticismo Metafísico, una serie de obras de dibujo y de cultura del maestro Hernán Peláez. Está abierto para todos ustedes. Muchísimas gracias. Esta es una emisión de el Club de la Cultura Alpavisión. Muchísimas gracias.